Ahí, pues el audio hace que... Sí. Ahí se veía. Ay, mire, Nicole. Está siendo grabado. Nicole, ¿podemos grabarla? Con su consentimiento, ¿no? Firme. No, pero no con conocimiento. Gracias por grabar. Van a hablar 2 horitas. Ay, qué miedo. Tenemos demasiado trabajo y un poquito de igual. Vale, más cañones. Mucho, vale. Entonces nada, con esto, pero Bueno, listo. ¿Listo? Buenas noches, compañeros docentes. El día de hoy vamos a hablar con mi compañero Roldán Bonilla sobre la emergencia hipertensiva. Bueno, acá una breve tabla de contenido de lo que vamos a abordar en esta breve exposición es la introducción, las causas, las complicaciones, los objetivos terapéuticos y el manejo farmacológico. Nos vamos a enfocar en de qué es la emergencia hipertensiva. Como vimos durante la clase, la emergencia hipertensiva es una situación clínica en la cual la presión arterial se va a encontrar de manera elevada por un tiempo bastante de manera crítica, un tiempo prolongado. Esto generalmente hablamos de emergencia hipertensiva cuando tenemos unos valores de una presión arterial sistólica mayor de 240 o una presión arterial diastólica de 120 a 130 milímetros de mercurio. ¿Qué caracteriza o qué diferencia la emergencia hipertensiva de la urgencia hipertensiva? Es precisamente el daño agudo de un órgano o lo que viene como órgano blanco, como puede venir siendo el cerebro, el corazón, los riñones, la retina, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Acá es muy importante tener en cuenta que para el manejo de la emergencia hipertensiva no podemos hacer una disminución de los valores de tensión arterial de manera súbita. ¿Por qué? Porque si hacemos una disminución de manera súbita podemos sufrir complicaciones, o el paciente puede sufrir complicaciones y además como un accidente cerebrovascular, como un infarto de miocardio o insuficiencia renal, se tienen que dar diferentes tipos de manejo. La ventana terapéutica de cuando hablamos de una emergencia hipertensiva es de aproximadamente de 1 a 2 horas para reducir la presión arterial en un aproximado de un 25 o 30%, así evitando los daños irreversibles. Las causas de la presión arterial, las causas de la emergencia hipertensiva son bastante variadas. Entre ellas encontramos una hipertensión no controlada, o sea, un paciente que maneja cifras de tensión arterial muy elevadas y que nunca se le hizo un manejo farmacológico y hizo unos cambios de su estilo de vida. La suspensión abrupta de los medicamentos, como pueden siendo los beta-bloqueadores y los dietas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos manejando un paciente con algún manejo hipertensivo, hace un efecto rebote si el paciente lo suspende de manera súbita. La preeclampsia, que pues, se caracteriza principalmente por la hipertensión en el embarazo, de varios miembros y pues, proteinuria, pues ¿qué pasa? De que pues, también es un caso de que es una emergencia hipertensiva, pero pues se va a tener un manejo farmacológico diferente a todos los demás. La feocromocitoma, pues adicionalmente también la enfermedad renal crónica, encontramos de que pues, ¿qué pasa con la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica lo que pasa es de que pues, va a no haber un correcto paso de los iones, entonces va a haber acúmulos de sodio y agua, entonces aumento de la precarga y pues va a generar también efectos de aumento de la hipertensión, síndrome de Cushing, que entonces ¿qué pasa con el síndrome de Cushing? Es aumento del cortisol, entonces que el aumento de la cortisol, ¿qué pasa? Cuando aumenta el cortisol, eso pues dispara como lo que viene siendo la respuesta hepática, entonces va a haber más vasoconstricción, aumenta la presión arterial y pues en todo caso puede llevar a una emergencia hipertensiva. El traumatismo craneoencefálico, pues ¿qué pasa? Es que como bien sabemos, todo se produce a nivel central, entonces un traumatismo puede afectar los centros de control de los centros de control de la tensión arterial y pueden disparar una emergencia hipertensiva. Y el lupus eritematoso sistémico, encontramos de que pasa con el lupus eritematoso sistémico, que puede generar diferentes tipos de mecanismos en los cuales puede aumentar la tensión arterial. De ellos puede generar pues, daño arterial, entonces puede generar inflamación, disminución del diámetro del vaso, de la luz del vaso, entonces aumenta la presión arterial que va a manejar el paciente.
La medición hipertensiva, para el diagnóstico de la emergencia hipertensiva, no simplemente las cifras tensionales son un factor que nos diga que es una emergencia hipertensiva, sino que principalmente nos lo va a dar otros paraclínicos y más importante la clínica del paciente. Si presenta, en caso de que tenemos una emergencia, como decimos, órgano blanco, entra una sintomatología dependiendo de cuál sea el órgano blanco. Adicionalmente, pues vamos a mandar unos paraclínicos que nos van a ayudar a confirmar cuál es el órgano blanco que se está viendo afectado. En todo caso, si sospechamos de un órgano blanco a nivel del sistema nervioso central, podemos ver que se va a ver afectado el estado de la conciencia. También puede haber presentar síndrome confusional agudo, focalidad neurológica, dolor torácico, pues ya cuando buscamos otros órganos blancos. A nivel del tórax, síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, signos de shock, asimetría de los pulsos periféricos, el embarazo. Los paraclínicos que normalmente utilizamos para descartar o para por lo menos enfocarnos en qué órgano blanco que se sienta afectado por esta hipertensión maligna, que recordando que la hipertensión maligna son estas hipertensiones leves. Todo esto es importante, hay que tener en cuenta que nosotros somos primero médicos. La característica de la hipertensión, como están diciendo, es daño en el órgano blanco. Usted no necesita un examen de laboratorio para saber que tengo un estado de confusión, o que tengo una focalidad de un neurosis, que no puedo mover una mano, que tengo la cara torcida, o que estoy choqueado. Es decir, eso son cosas clínicas que uno necesita. Hay que hacer todos esos exámenes, por no para el diagnóstico. El diagnóstico clínico, presión arterial elevada, con una lesión. Llego con dolor torácico, no necesariamente 240 y 130. Yo puedo tener, si tengo mi tensión normal, en 130-80, y un día hago 180-100 con dolor torácico, ¿sí? O con una parálisis facial o con una hemiplegia. Tengo una emergencia hipertensiva a pesar de que no tenga accidente. Sí, correcto. Mencionando un poco que también conocimiento del profesor, recordando que la hipertensión maligna se caracteriza principalmente por, digamos, papiledemas, también en presencia de exudados, el aumento de la presión y pues, hemorragias. Los paraclínicos, pues normalmente los que podemos identificar fácilmente es el electrocardiograma, radiografía del tórax o TAC, pues, principalmente para búsqueda de ACVs o disección de la aorta. También cuadro hemático, principalmente miramos parámetros de glicemia, urea, creatinina, calcio, etc. Y pues la gasometría arterial. Adicionalmente, pues las troponinas, como bien recordamos, por el manejo del infarto, es decir, pues infarto con elevación del estrés, elevación del estrés, también es muy importante tenerlo en cuenta. Los objetivos terapéuticos, como les mencioné al inicio de la exposición, la idea no es hacer una disminución súbita de la presión arterial, sino que lo que buscamos es bajar esta presión arterial media entre un 25 o un 30% en esta ventana terapéutica de 1 a 2 horas. Lo que se busca es, pues, obviamente acercar la presión arterial lo más que se pueda de lo normal, sin generar complicaciones adicionales al paciente. Las medidas generales que nosotros le damos a un paciente que ya inicia como tal el manejo es el monitoreo continuo de la presión arterial, principalmente el ritmo y la frecuencia. Adicionalmente, esto es muy subjetivo y en este caso muy puntual, es el manejo con la tasa de Ringer en repercusión del órgano. ¿Por qué digo que es muy específico? Porque pues obviamente si estamos dándole a un paciente que es una hipertensión por aumento de la precarga, que tenemos aumento del volumen, no le vamos a meter la tasa de Ringer porque si no, no estamos haciendo nada. O podemos complicar más el caso. La sonda vesical pues para la medición de la diuresis y la evaluación neurológica pues para saber que no haya afección del órgano blanco, principalmente el cerebro. Pues acá como principalmente, ya para que mi compañero continúe, es mencionar que principalmente el tratamiento que vamos a hacer es con vasodilatadores. Estos principalmente se caracterizan por la liberación del óxido nítrico, que sabemos que es un potente vasodilatador, y pues ya que Entonces vamos a trabajar con estos 4 medicamentos que van a tener diferentes puntos de acción. En primera instancia tenemos la nitroglicina, que esto va a tener un mecanismo de acción que va a liberar óxido nítrico y como sabemos esto va a estimular lo que es el germen cíclico y hace que se relaje lo que es el músculo liso, las paredes de los vasos, al igual que casi todos los vasodilatadores. Entonces tener en cuenta que es la nitroglicina, pues su efecto predomina en las venas, por tanto van a disminuir lo que es la precarga. En el caso del nitroprusiato, el mecanismo de acción es igual, pero su efecto es tanto arterial como venoso, por tanto va a reducir lo que es la poscarga y la precarga. El abetalol, como conocemos, es un antagonista adrenérgico, pero actúa en beta y en alfa, es decir, en beta va a actuar en parte en el corazón, en lo que es la frecuencia y la contractilidad,
Y parte de los vasos, los receptores alfa en el periférico, las arterias lo van a dilatar. La hidralacina, que también es un vasodilatador periférico, vamos a tener que este mecanismo de acción es igual a nosotros, pero su efecto predomina en lo que es la arteria y la arteria, más que todos los vasos de gran resistencia. Entonces va a definir lo que es la buscable y la resistencia periférica. Y un esquema terapéutico en donde en el caso de lo que es el manejo de la disección no hay. Pero eso será una diaposición. ¿Ya? ¿Qué pasa? Vale. En el caso de la hipertensión maligna y la encefalopatía hipertensiva, tenemos como las características que ya mencionó un compañero, que era el papiledema, la y demás. Entonces vamos a manejar lo que es el especial y la calor. ¿Por qué manejamos esto? Porque conocemos el nitrofusiato va a actuar en lo que es tanto en las arterias y venas, decimos que se va a hacer datos pues, para disminuir esa presión y contribuyendo a esto el calor para disminuir un poco la hidrotropía. ¿Por qué la femenina y la farmacidopa no? Porque estos van a actuar, sí servirían, pero van a actuar más muy periférico y necesitamos que van a actuar, la femenina y la farmacidopa van a actuar en los receptores alfa. Como conocemos los receptores. Estamos hablando de emergencia hipertensiva. Parte de la definición terapéutica de emergencia frente a la urgencia, que la emergencia siempre requiere tratamiento intravenoso. Por lo tanto, ni nifedipina, ni clomidina, ni alfa-melfidil, recuerda que sean para el tratamiento posterior. Cuando ya usted estabiliza a su paciente, tiene que tener cifras adecuadas, se puede empezar el tratamiento oral. Pero el manejo de la emergencia como tal es intravenoso, se necesita mejorar la perfusión de ciertos órganos a los niveles que acaban de decir, 25-30%, y eso no lo logramos con medicamentos orales. Eso por la absorción, la distribución. En cambio, el intravenoso tiene una biodisponibilidad del 100% y lo podemos utilizar. Entonces, tenemos en cuenta esto, y al igual que el pepino, como decía el profesor, que ahora pues mencionamos más que todo en este caso es carnosa, pero pues tener en cuenta que el efecto adverso de lo que es un pepino, lo que es la cefalea. Entonces, si tenemos una crisis a nivel encefálica, pues no va a ayudar mucho. ¿Sí? En el síndrome coronario agudo vamos a trabajar la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina va a hacer que se tenga un efecto muy importante en lo que son los vasos coronarios. En un síndrome coronario agudo necesitamos que lo que es vasodilatar los vasos coronarios, ¿para qué? Para que llegue perfusión al corazón y mejorar lo que es el trabajo de eso. Minoxidil, furosemida, hidralacina, no, ¿por qué? Minoxidil, sabemos que tenemos varios efectos, tiene varios efectos adversos y es muy general, al igual que la hidralacina. Furosemida no, ¿por qué? Porque en un paciente que tiene síndrome coronario agudo necesitamos que le llegue perfusión al corazón. Si vamos a dar un diurético, no va a servir. Pues, si usted tiene, como decía el examen, un KINIC 3, cuando tiene emergencia hipertensiva y tiene edema agudo del pulmón, necesita disminuir la precarga obligatoriamente y la va a disminuir sacando volumen. Por eso la furosemida, en ese caso particular, está bien indicada. En ese caso particular, sí, las excepciones están Un bien. KINIC 3, pues, obviamente, con esta shock cardiogénico, podría ser una alternativa después de que damos los pacientes. En ese caso, la excepción sería esa. Y otra, en ese mismo caso, lo que es la hidralacina y la minoxidil, el efecto adverso puede ser retención de líquido. Entonces, en un caso que tenga edema pulmonar, no va a servir. Edema agudo del pulmón, nitroglicerina y furosemida. Edema pulmón necesitamos que se elimine lo que es el líquido y nitroglicerina para disminuir esa cantidad a nivel del pulmón. Minoxidil y hidralacina ya. Aumenta, tiene efecto adverso de retención de líquido, no lo damos. La betalol necesitamos que más que todo disminuir lo que es el volumen más el gas. En disección aórtica pasa que hay un daño en lo que es la pared interna de lo que es la aorta, entonces tenemos que disminuir un poco lo que es la tensión, la resistencia que se le da a esa, porque tenemos que estar manejando la resistencia. Entonces, por eso vamos a marcar nitrofusiato, que tiene gran acción arterial, y el betalol
porque vamos a disminuir la contracción para que no se le dé como mucha fuerza y al momento de la contractividad pues disminuir un poco la resistencia al nivel de ese vaso que es la aorta. En la clase de frecuencia, como mi compañero lo mencionó, son hipertensión en el embarazo. Aquí pues, como ya conocemos en las anteriores clases de profe, es de uso efectivo lo que es el alfa-metildopa para estos. Trabaja más la calor para disminuir un poco la contracción. Y los contraindicados IECA y ADA2 principalmente, ¿por qué? Porque estos pueden tener efectos adversos en lo que es el feto, ¿sí? Como sabemos que estos pueden el sistema renal que se aldosterona puede tener efecto en lo que es el riñón del niño y pueden presentar retrasos del crecimiento y desarrollo del niño. Listo. En la emergencia hipertensiva, en el caso de tratamiento de un accidente cerebrovascular tromboembólico o hemorrágico, tenemos que, bueno, en estos casos no se van a manejar a ciertas presiones arteriales. ¿Por qué? Porque se puede presentar que eso se va a dar por compensación. En el caso de que no sea compensación, ya se presente infarto o miocardio, insuficiencia renal aguda, institucional o edema, vamos a iniciar lo que es tratamiento vía intravenosa, como lo menciona el profe. Tres consideraciones, introduciendo, ya lo mencionamos, arterial y venoso, pero esto tener en cuenta que los pacientes con daño hepático renal no seamos porque tienen una toxicidad por cianuro y que son altas, la nitroglicerinas puede causar cefaleas y una hipotensión significativa. El calor, esto puede evitar que el paciente con la insuficiencia cardíaca compensada y la hidrasalina tiene efecto de retención de líquido, como mencionamos, y puede generar taquicardia. Dosis, la nitroglicerina la podemos dejar de 0,5 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, al igual que nitroglucerto de 0,5 a 5 microgramos por kilogramo por minuto y el calor 1 a 4 miligramos en infusión por minuto, al igual que los anteriores, y la hidrasalina 5 miligramos de 2 a 4 minutos. Y estos ya son unas dosis más generales, en donde tenemos que se maneja lo que tiene infusión de 5 a 7 microgramos por minuto y se va incrementando la dosis de a 5 para alcanzar el objetivo que es el que queremos de disminuir la presión o vasodilatar. Nitroglucetosódico de 0,3 a 10 microgramos por kilogramo por minuto y al igual vamos aumentando 0,5 microgramos por kilogramo por minuto. La hidrasalina en bolo de infusión de 5 a 20 microgramos cada 15 a 20 minutos. Tener en cuenta el calor en bolos de 0,25 a 0,5 microgramos por kilogramos y tener en cuenta que estos tienen efectos como cefalea, taquicardia, la oxidación porcional, que lo mencionamos anteriormente, la taquicardia y el broncoespasmo. Y eso sería todo. Bueno, muy bien. Complementarles básicamente, cuando uno maneja una emergencia hipertensiva, no se trata de poner una inyección para que baje, sino que es un proceso de descenso y uno tiene que monitorizar al paciente. Uno tiene que poner unas metas. Él dijo 25%. Entonces todos saben calcular la presión arterial media, ¿cierto? Usted tiene presión arterial media y dice, voy a bajarle el 25%. Y esa es la meta que le va a poner al enfermero y que va a escribir usted en la historia. Por decir cualquier cosa, nitrogluciato de sodio. Vamos a empezar a 2 microgramos, kilogramos, minuto, hasta que la tensión esté en tanto. Cuando esté ahí, me avisa, ¿correcto? Para ver qué ajuste hago. Si sigo bajando, si no sigo bajando, o si no funciona, pues también me avisa para ir ajustando la dosis de hacerlo. Afortunadamente ahora, pues en la medida que las enfermeras también se van capacitando, pues en la unidad de cuidado intensivo, uno no tiene tanto afán de eso, porque uno ordena y las enfermeras van haciendo los ajustes, pero el responsable es uno, por tanto la orden debe salir de uno. Los medicamentos antihipertensivos que el paciente trae son los que vamos a reiniciar cuando hemos controlado la tensión arterial. El paciente no lo vamos a tener 8 días con nitrogluciato de sodio. Después de que logramos las metas, empieza el tratamiento en lo posible el que el paciente traía. Los sartán, tanto por tanto, o ibersaltán, o lo que el paciente trae, o el creador, si no hay ninguna contraindicación. Las complicaciones hay que estarlas tratando inmediatamente. El pulmonar no hay que resolverlo agudamente.
El infarto hay que resolverlo agudamente. Entonces, la disección aórtica, bueno, no, afortunadamente no es tan frecuente, pero ahí sí tenemos que necesitar casi presiones arteriales bajas, porque en la medida que usted tiene presiones altas, va a aumentar la disección en la aorta del brazo. ¿Listo? Bien, me envían esa presentación a mi correo, esa es la base, para después, aparte de lo de ahora, la evaluación correspondiente. Hoy vamos a entrar a hablar de una patología frecuente, con altas comorbilidades, con un diagnóstico relativamente fácil, pero que se nos olvida, con un control relativamente fácil, pero somos muy cómodos y nos dejamos llevar por la inercia terapéutica, y con muchas complicaciones que afectan la vida de los pacientes y afectan y pueden causar la muerte. Sí tienen afectación importante en la calidad de vida, porque la diabetes mellitus la ha convertido en enfermedad vascular. Entonces, así como sube el azúcar, también pues nos daña la retina, también nos daña el riñón, también nos daña el corazón, también nos genera enfermedades del periférico. Entonces, lo que vamos a tratar es entrar en cómo es el diagnóstico de la diabetes, cuáles son las metas que perseguimos, qué medicamentos vamos a utilizar, y en las guías que les va a pasar más de mañana van a estar especificados todos los conceptos. Escogí la latinoamericana porque pues, nosotros nos parecemos a los venezolanos y a los ecuatorianos, y a todos somos más o menos el mismo paquete. Lo que dice ahí es válido para Colombia, también están las estadísticas de Colombia. En ese sentido, entonces es la parte complementaria para el tema. ¿Qué entiende por diabetes mellitus? Entiendo que es como una incapacidad que tiene el organismo por asimilar o pues lograr llevar la glucosa dentro de la célula. Una alteración metabólica. ¿Cómo? Una alteración metabólica. Claro, en la que, ¿qué más? En la que pues habrá un aumento de la glucosa en sangre o, en su caso, disminución de la secreción de insulina. Me parece más o menos bien. Vamos a ver algunas definiciones de diabetes. Trastorno crónico de base genética o ambiental caracterizado por tres manifestaciones clínicas. Un síndrome metabólico que tiene hiperglicemia, glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones metabólicas de los lípidos y de las proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o relativo de la acción de la insulina. Son los puntos más relevantes que vamos a tener. ¿Que todos los pacientes tienen eso? No. ¿Cierto? Pero como definición, ¿cierto? En la diabetes tenemos hiperglicemia, que es el aumento del azúcar en la sangre. Ese aumento del azúcar en la sangre, cuando supera cierto nivel de plasma, ¿cierto? Empieza a perderse por el riñón y empieza a tener glicosuria, ¿cierto? Esa alteración de la producción de insulina genera un gran apetito de ansiedad y de ansiedad de comer, pero como tengo un trastorno metabólico, parece que come mucho pero que no engorda y se adelgaza en fase aguda. Y tengo mucha sed, porque tengo una alteración metabólica, mi presión, mi osmolaridad se me aumenta. Recuerden que la glicemia es parte de los componentes de la osmolaridad plasmática. ¿Quién sabe la fórmula de la osmolaridad plasmática? ¿Cuánto es lo normal de la osmolaridad del plasma? ¿Cuáles son los elementos más importantes, los solutos más importantes que hay en el plasma? Sodio, Nitrógeno ureico. nitrógeno ureico, cloro, y azúcar. Sí. Entonces, o glucosa, pues. En la fórmula de la osmolaridad es 2 veces el sodio, más la glicemia sobre 18. Entonces ustedes entienden que cuando tengo una glicemia muy alta en el numerador, me va a aumentar el monto que me va a sumar el sodio. Y ya tengo una osmolaridad elevada. ¿Y qué tiene que pasar cuando usted tiene osmolaridad elevada? Que por difusión, ¿cierto?, empieza a intercambiarse el líquido, por los pacientes viven con estrés conscientes, para compensar esa osmolaridad, para bajarla a niveles normales.
Entonces le doy, cojo la sopa y la tengo muy llena de, como llamamos aquí, de barato, le digo, plátano, papa y caña que el peso, ¿no? ¿Qué hace? Agua. Agüita. Cuando tengo una molaridad elevada, lo que tengo es una sopa espesa. ¿Y qué dice el organismo? Uno le da sed para dar de compensar esa molaridad elevada, ¿cierto? Y obviamente si tomo mucha agua, pues orino mucho. Es una respuesta fisiológica. Como los dos son fuentes de energía, obviamente va a afectar la unidad energética más importante, que son las grasas, y se nos van a alterar, y el metabolismo de las proteínas. Y todas estas cosas pasan porque la insulina, que es la hormona que producimos nosotros para nivelar el azúcar, está escasa, ¿sí? o hay resistencia a esa insulina, a la acción de la insulina. Y entonces tenemos un trastorno, pero crónico, de base ambiental y genética. Por lo tanto, ¿se cura o no se cura? La diabetes, eventualmente, la mayoría de las veces no se cura. Igual que unos pacientes de edad mayor que dejan de requerir hipoglicemia, o estaba mal diagnosticado, o alguna cosa por el estilo. Pero como curación no podemos prometerle a nadie que vamos a curar la diabetes. José Gregorio Hernández, el santo, él sí opera la diabetes y la cura, pero nosotros no podemos comprometernos a eso. ¿Y por qué nos da, si estoy ahí bien, por qué nos da diabetes? En la prehistoria, en los años que yo me hice médico, para nosotros todo se reducía a la insulina. Entonces no teníamos sino medicamentos que tuvieran que ver con la insulina. La insulina misma, los medicamentos que estimulaban al páncreas a producir insulina y alguna que otra cosa con respecto a la captación de glucosa por el hígado, pero de resto no teníamos casi instrumentos. Entonces muchas de las fallas renales que hay es porque no supimos hacer las cosas o no teníamos cómo, porque no sabíamos. Después se empezó a estudiar la diabetes de más fondo y tenemos todos estos mecanismos. Y entonces, usted tiene harto, pasa como la presión arterial. Si tengo muchos mecanismos, tengo muchas maneras de tratarlo, tengo muchas opciones terapéuticas en eso. Cuando mi único mecanismo era la falta de insulina, ¿qué tenía que hacer? Poner insulina. Y los pacientes le tienen miedo, entonces la ponían, de repente se morían en falla renal o en infarto, en otras cosas relacionadas con la diabetes. Entonces tenemos, ¿cierto? La primera, que es lo que nosotros sabemos desde chiquitos, secreción de insulina alterada, insulina que se produce en las células beta globulosas del área del páncreas. Entonces tengo un mecanismo que hace que eso no funcione, ya sea por vía genética, por anticuerpos, por vía autoinmune, hace que eso no funcione adecuadamente. O por alteración del páncreas, una pancreatitis. El paciente que tiene un absceso pancreático tiene que resecarle medio páncreas y se nos llevan en la parte exocrina del páncreas y quedamos foados. Pero también tenemos alteración de las incretinas, que son unas enzimas intestinales que tienen que ver, ¿cierto?, con la producción de insulina. Entonces ese efecto incretínico se disminuye. La lipólisis, como tenemos los mecanismos a nivel hepático, ya le vamos a sacar el azúcar de todo lo que les va llegando ahí, entre ellos las grasas, y a partir de ahí, al destruir grasas, ¿cierto?, en teoría vamos a aumentar la producción de glucosa también para mantener el equilibrio energético. Entonces, aparte de los mecanismos adicionales como aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, ¿cierto? Todos sabemos que uno va entrando unas cosas, por el riñón va sacando una y el riñón va devolviendo algunas también. Entonces, eso hace que cuando esa reabsorción se nos aumenta, voy a estar hiperglicémico. El organismo está eliminando azúcar, pero yo la estoy jalando por otro lado. Por eso van apareciendo medicamentos que actúan a ese nivel. Entonces, vamos ganando territorio. ¿La lipólisis en qué momento puede aumentarse? En los pacientes, por ejemplo, que tienen exceso de triglicéridos o de grasa. Entonces, hay un mecanismo donde el paciente requiere una fuente de energía. ¿Qué hace? Entonces, utilizo esas grasas que están ahí y eso hace que se me aumente la glicemia y dejo de utilizarla. Dejo de utilizar azúcar y empiezo a utilizar grasas. ¿Correcto? La captación de glucosa por el músculo, lo que tiene que hacer
Cuando la glucosa circula es traérsela a las células musculares y sacarla del plasma y meterla en la célula. Cuando eso también se disminuye esa captación, ¿qué tengo? Aumento del azúcar plasmático, aumento de la producción hepática de glucosa. Recuerden que ya tenemos la gluconeogénesis para eso. Aumento del glucagón. Todas estas cosas, en parte, o todas al tiempo, o unas sí y otras no, terminan generando hiperglicemia. Y esa hiperglicemia es diabetes. Entonces, si tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecanismos, tengo 7 opciones, solas o combinadas para tratamiento del azúcar de la diabetes. Y eso es lo que hacemos diariamente. Las que nos estimulan la producción de insulina o la misma insulina y las demás que vamos a ir viendo durante este tiempo. Definamos diabetes mellitus, la que nosotros vamos a hablar de diabetes mellitus tipo 2, que es la que podemos llamar de componente ambiental, ¿cierto? Dieta, sobrepeso, porque la otra diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune con un componente genético, sí con deficiencia absoluta de insulina, por lo tanto siempre tratamos con insulina. Nos vamos a encontrar nosotros más con estas características. La diabetes mellitus tipo 2, con sensaciones elevadas de glucosa en sangre debido a deficiencia parcial en la producción o en la acción de la insulina. Prediabetes, ya antes de la diabetes, recarga, antes de llegar a la bomba. Prediabetes son unas condiciones que no son diabetes, pero que nos tienen a puertas de la diabetes y tienen dos características importantes: la glucosa anormal en ayuno y la intolerancia a los hidratos de carbono, que son dos cosas distintas. Glucosa anormal en ayuno, hallazgo de concentración de glucosa en ayuno por arriba del valor normal. Entonces tenemos que saber primero cuánto es el valor normal de glucosa en sangre, en ayunas. De 70 a 90, dice la doctora. Oigan, valor normal de glucosa en ayunas. ¿Pedruga? ¿Cuánto? 80, dice Neira, la doctora dice 70, 90. Ana María. 70, 100, como llenando. Paula Melissa, ¿dónde está? Ah, ya me contestó. Carla. 70, 80. ¿Qué dice Roldán? De 70 a 96. 60, 96, mucho más preciso. Laura, ¿qué opinas? 80, 100. La glicemia normal en ayunas va de 70 a 105 en los parámetros actuales. Pues lo que están repitiendo conmigo era 70 a 110, pero ya la meta ha ido variando. 70 a 105 en ayunas es la glicemia normal, ¿correcto? Entonces tengo prediabetes. Aquí, mira, aquí se siente cada vez, como no se diagnostica mucho bien la diabetes, están bajando el número, pero el número por ahora de consenso es 105. Y una glucosa anormal en ayunas, concentraciones de glucosa por arriba del valor normal, pero por debajo de lo que del límite le llamaríamos diabetes. La primera definición: diabetes, glicemia por encima de los valores normales en nuestros pacientes. Pero esos valores normales tienen dos elementos: la prediabetes y la diabetes. Prediabetes, diabetes es todo lo que está mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Correcto? O sea, en ayunas sería por debajo de 126. Ya vamos a terminar de completar. Normal de 70 a 105. ¿Listo? Diabetes mayor de 126 en ayuno. Pero hay una zona gris que es la que está entre 105 y 126. Esa es la prediabetes, esa es la glicemia alterada en ayuno, que es una condición de prediabetes. ¿Estamos de acuerdo? Lo repito, porque lo voy a preguntar en el examen aquí como la trombolisis. Normal de la azúcar en ayunas es 70 a 105. Si usted tiene 95, está bien.
Si tiene 100 está bien. Si tiene 76 está bien. Si tiene más de 126 en ayunas, tiene en principio una diabetes mellitus, ¿correcto? Si hay que comprobarla con otro estudio, lo que sea, pero mayor de 126. Pero ¿qué pasa con el que tiene 115? ¿A dónde lo ves? Prediabetes. Ese tiene una prediabetes con la forma de glicemia alterada en ayunas. ¿De acuerdo? En cambio, la glucosa postprandial, o sea, post comida, debe ser, ¿sí?, 2 horas después de la ingesta de alimentos. Debe estar normalmente entre 110 y 140, ¿correcto? Después de comida o después de una carga de alimentos. Eso es normal. Si usted ya almorzó y se va y se hace una glucometría y le sale en 135, usted no se asuste, eso es normal para usted. ¿Correcto? ¿De acuerdo? ¿Ah? No te oí. ¿Se puede repetir cuántos se fueron? Entre 110 y 140. O entre 100 y 140, o entre 105 y 140. Es válido después de la comida. ¿Correcto? Pero es diabético si después de comida o en cualquier momento del día tiene más de 200. Entonces ya tenemos dos elementos para decir que es diabético: mayor de 126 en ayunas y mayor de 200 en cualquier momento del día. Casual. Ahorita, va a hacer una glucometría, sale alguien con más de 200, tiene una diabetes mellitus. Pero ¿qué pasa que sale entre 140 y 200? Prediabetes, y se llama intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Concentración elevada de glucosa plasmática horas después de tomar una carga de 75 de glucosa en agua por arriba del normal, de 140 por decilitro, pero menor de 200. ¿Correcto? ¿Por qué dice ahí, señor? ¿Intolerancia a qué, profe? ¿A la glucosa? La Intolerancia a la glucosa. Intolerancia al hidrato de carbono, al carbohidrato, intolerancia a la glucosa. Entonces, cuando hablamos de glicemia arterial en ayunas, pues no tenemos dudas. Cuando hablamos de intolerancia a la glucosa, hablamos de que ya comió, ¿cierto?, y no tiene los valores que debería tener. Como ven aquí, hice una carga de 75 gramos de glucosa. Antes, en mi prehistoria, en mi edad joven, lo que decíamos era glicemia pre y postprandial. Pero prandial depende de lo que uno se desayune, ¿cierto? Uno le decían, tome la glicemia, vayan para la casa, desayune y venga en 2 horas. ¿Sí? Pues yo me imagino, pues, que una cosa es el desayuno aquí de cualquiera de las niñas frente a estos macancanes, ¿sí me entienden? Este sí puede ser por lo menos un pan de 5.000 y 2 huevos, ¿sí? En cambio la doctora 2 galletitas, un yogur y sale la pintura, ¿sí? Y entonces no es una medida estándar para la población. Por eso se hizo un estudio grande donde dijeron que la mayoría de la gente con 75 gramos de glucosa estaba en el percentil correcto para hacer diagnóstico. Entonces las pruebas, antes hacíamos prueba de tolerancia a la glucosa y hacían 4 mediciones toda la mañana. Una glicemia en ayunas, otra a las 2 horas, otra a las 3 horas, otra a las 4 horas. Todavía se hace en el embarazo. Pero para la población general se ha resumido en una glicemia en ayunas y una glicemia 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa, que es estándar para toda la población. Si esa carga de glucosa a las 2 horas está mayor de 200, tiene una diabetes mellitus. Si en ayunas tiene más de 126, tiene una diabetes mellitus. Si en ayunas tiene entre 105 y 126, tiene una glicemia arterial en ayunas o prediabetes. Y si tiene la postprandial está entre 170 y 180, pero menor de 200, tiene una intolerancia al hidrato de carbono y eso es prediabetes. Entonces, tenemos 2 condiciones prediabéticas y dos medios de diagnóstico cardíaco. ¿De acuerdo? Y la glicemia, la diabetes tiene no solamente tipo 1 y tipo 2, sino tenemos este paquete que todavía es corto, pero aquí caben unas más. Diabetes 1, no hay células beta en el páncreas. Entonces no hay cómo producir insulina.
Entonces la llamamos insulino dependiente. No hay utopía, hay que ponerle insulina. Lo que antes llamamos diabetes juvenil, es decir, porque el paciente aparece en edad temprana, porque no hay cómo compensar esa falta de producción. Entonces, diabético joven, 15 años, dice diabético. Entonces hay que hacerle los estudios autoinmunes, fallecidos de anticuerpos, para saber qué es lo que está pensando. La que más vemos nosotros es la diabetes tipo 2. Hay un deterioro progresivo de la producción de insulina con un aumento de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es convertida en el principal elemento para la diabetes. Por eso la obesidad, el sobrepeso, el perímetro abdominal aumentado es la principal factor de riesgo para la diabetes. ¿Sí? Uno ya casi considera la obesidad como una condición prediabética. ¿Correcto? Pero eso ya es un hallazgo clínico, no es laboratorio. Se le mide la barriga a la señora o al señor, y si a la señora le da mayor de cuánto, Tatiana, ¿cuánto es el perímetro abdominal normal? 150. ¿Tú le das 90 de cintura? Es que 150. Vamos por ahí. ¿Alguien tiene una idea? Fíjate los tapiles, es que 150. 82 para mujeres, dice Laura, y estoy de acuerdo con ella. Y 94 para hombres en América Latina. Porque ustedes han visto las películas de los gringos, no sale un tipo de enfermo. Tú le mide la barriga 104. Entonces, en América Latina, 92 para los hombres, 94. 82 para las mujeres, 94 para los hombres. Lo que esté por encima de eso es grasa. Y esa grasa que tiene aquí en la pared abdominal está también en las vísceras, tiene grasa visceral, tiene grasa en el epiclón, tiene grasa en los intestinos, tiene grasa en el hígado. Y esa grasa significa resistencia a la acción de la insulina. O sea que usted todavía puede tener un páncreas bueno produciendo insulina, pero donde va a actuar no, porque está resistente, entonces no permite que haga la glucosa, baje la glucosa con los mecanismos que hemos mencionado. La diabetes gestacional, que es la diabetes general del embarazo, que no tiene posteriormente criterios para diabetes. Sin embargo, esta mañana, madrugo siempre, he hecho una revisada a la clase, revisando unas guías europeas y las guías de la ALA, ya no considera que sea indispensable que después no tenga diabetes. Antes decíamos, si tiene diabetes en el embarazo, y cuando ya pasó el embarazo no tiene diabetes, eso no es una diabetes gestacional. Ahora no importa, usted tiene diabetes en el embarazo, tiene una diabetes gestacional, ¿correcto? Así después se normaliza, porque lo que ha ocurrido es que a los años la paciente vuelve a ser diabética en esas condiciones, y los otros que serían lo que son otros elementos de la diabetes, como lo que hemos mencionado aquí en esta lista. ¿Cómo la diagnosticamos? Que es toda la carrera que hemos empezado ahora. Empecemos por la glicemia. En ayunas, mayor de 126. Para después de prueba, mayor de 200. O aleatoria, o sea, en cualquier momento del día después, mayor de 200. Y una hemoglobina glicosilada mayor del 6.5%. La hemoglobina glicosilada, la hemoglobina normalmente capta la glucosa, se glicosila con la glucosa, pero unos porcentajes determinados. Se da cuenta que la hemoglobina es una varillita y unas partes tienen glucosa, otras partes tienen proteína, y esa glucosa no debe ser mayor del 6.5%. Y se mide más o menos entre cada 90 a 120 días, porque es la vida media del glóbulo rojo. Entonces es un mecanismo, antes era solamente un examen de control de la diabetes, ahora es un examen de diagnóstico. Si usted cumple estos criterios y tiene 6 mayor, una hemoglobina glicosilada o glicada mayor de 6.5, tiene diabetes mellitus. ¿Correcto? Valor normal de la hemoglobina glicosilada, menor de 5.9. Si está entre 5.9 y este 6.5, tiene una prediabetes. ¿Estamos de acuerdo? Profe, o sea, si la hemoglobina glicosilada está aumentada, ¿daría para diabetes tipo 1 o tipo 2? Diabetes, estamos hablando de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, ¿sí? No le hace hemoglobina glicosilada.
claro cómo la diagnosticamos, ¿cierto? Profe, ¿cuánto es la prediabetes en la hemoglobina glicosilada? De 6 a 6, menor entre 5,9 y 6,4. Y 6,49 pues, si no quiere ser preciso. De 5,9 a 6,49. Hasta ahí tiene una prediabetes. No la tomamos tan fino porque nos escapa a todos los pacientes. Yo espero que ese sea el rango. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de uno decir que es un prediabético? Miren las consecuencias. Los pacientes que tienen prediabetes con glicemia alterada en ayunas, aproximadamente a 5 años, entre el 25 y el 50% ya son diabéticos, si no intervenimos nosotros. O sea que el tratamiento de la diabetes empieza desde la prediabetes. Pero no conciliamos, no, fresco, está prediabético, total, no está diabético, no. Hay que empezar a tomar medidas, no necesariamente farmacológicas. En cambio, ¿cierto? La intolerancia a hidratos de carbono dice 5,7, pero es 5,9 en ese dato, es alto riesgo de diabetes. Es decir, mucho más peligrosa la glicemia, la intolerancia a hidratos de carbono como prediabetes que la glicemia alterada en ayunas, pero las dos hay que hablar de 50%, es una vaina tenaz en cualquier cosa de medicina. Y uno cuando habla del 1%, y si va al 1 es mi paciente, cuando habla del 50%, que la mitad de mis prediabéticos pueden ser diabéticos y yo no hago algunas cosas en los próximos 5 años. Ahí empieza nuestro trabajo. ¿Cierto? Y empieza, ustedes que van a hacer medicina familiar y cosas, empieza desde la familia del diabetes, porque eso tiene un componente heredo familiar genético. Entonces, toda la familia tiene que sumarse a comer sin azúcar para poder tener un futuro decente sin diabetes. Pero entonces, ¿a quién le vamos a hacer exámenes de azúcar? A un paciente asintomático. Rara vez el paciente nos llega con poliuria, polilicia y polifática. Doctor, llevo 10 días que no una fe me siento débil mareado. Ocurre, pero ya no es lo usual porque la gente cada vez sabe más. El profesor Google tiene una gran influencia en la población, en internet les dice cosas. Entonces la gente se va buscando, la gente llega a pedirle a usted el examen. Por eso tenemos que saber nosotros para no decir, para saber de qué me están hablando. Los mismos pacientes. Los médicos tenemos que transmitir sabiduría aunque no sepamos nada. Entonces uno tiene que coger una actitud de que sabe. Y hay que saber. Entonces, el paciente es asintomático. O sea, el paciente que no tiene ningún síntoma, pero aquí le vamos a hacer estudio el paciente que tiene obesidad o sobrepeso. Un índice de masa corporal mayor de 25. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal, doctora? Hernández, Mariana. Karen Hernández, ¿cómo se calcula el índice de masa corporal? Sí, ¿qué más? ¿Cómo se hace eso? Liz, ¿cómo se calcula el índice de masa corporal? Talla. Más peso. ¿Ah? Más peso. Talla más peso. Sobre... Yo peso 90 kilos, 99, y mido 1,88. Antes. A ver, ¿quién sabe? Sabe aquí, allá me dijo Sebastián. Dígale tú, ¿no? Exactamente. Peso sobre altura al cuadrado. ¿Cierto? Les voy a preguntar, si no sabíamos cuándo era 1,35, ¿para qué pregunto? ¿Cómo se hace el cuadrado? Pero bueno, entonces elevan al cuadrado la estatura en metros. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo sencillo. Pesa 100 kilos, ¿sí? Y mide 1,50, 15 por 15. Uy, no, las preguntas tan duras. 15 por 15. Y si 10 por 10 es 100. 2,25 hizo la operación en kilos. Tenemos 2,25.
y tengo 100 kilos de peso, 100 dividido por 25. Uno hace cuenticas rapiditas, y 100 dividido por 2 da 50, ¿sí? Y dividido por 25 da 4, da 4. Esto debe tener de 46 por ahí de masa corporal, si las cuentas no me fallan así groseramente. Eso es lo que hacemos, y eso nos da un índice de masa corporal mayor de 25. El índice de masa corporal normal es de 18.9 a 24.9. ¿Correcto? ¿Y por qué me detengo en estos números? Porque si no sé calcular, ¿de qué me sirve eso de que tenga más de 25 si yo no sé buscar? Y no sé cuál es el normal. Peso sobre talla en centímetros, en metros al cuadrado. Eso me da el índice de masa corporal. Y de ahí para adelante tenemos sobrepeso, tenemos obesidad. O sea, ese paciente con 30 de índice de masa corporal, que está por encima de lo normal, está en la obesidad, le agregamos sedentarismo, antecedentes familiares, afroamericano, si es una mujer que haya tenido un bebé mayor de 4.5 kilos, que se llama macrosómico, con diagnóstico prediabetes gestacional, hipertenso, dislipidémico, ovario poliquístico, hemoglobina glicosilada en niveles de prediabetes, ¿sí? Obesidad clara, enfermedad cardiovascular previa. Todos esos pacientes, por definición, el día que hacemos la primera consulta, tenemos que hacer una revisión. Si esa glicemia de ayuno me da normal, listo, sale la pintura, le sigo trabajando los factores de riesgo. Pero si me sale en zona de prediabetes, empiezo a tener que tomar medidas terapéuticas farmacológicas, no farmacológicas. O aquellos pacientes, sin que no tengan nada de esto, porque ya tienen más de 45 años, cuando vayan a su consulta, entonces los exámenes de rutina, cada quinquenio, les piden su glicemia y su hemoglobina glicosida. ¿De acuerdo? ¿Qué es la rutina? Que a todo el mundo le piden de todo, sin ningún sentido. Yo insisto mucho en que mientras más exámenes pida usted, sin saber para qué son, más se encarga. Porque ahora los laboratorios al frente traen el valor normal. Y el drama, para uno explicarle a un paciente todos los asteriscos que el laboratorio pone en el cuadro hemático. Entonces, si tiene, en lugar de tener 40 linfocitos, tiene 38, le pone un asterisco. Y vaya usted a explicarle al paciente por qué es que tiene 38 y por qué el laboratorio le puso un asterisco. Entonces, no debemos pedir tanta cantidad de exámenes, sino que eso pasa como cuando uno tiene hablar con los hijos, o con la señora, o con la novia. Uno nunca hace respuesta, una vez se pregunta que no le sepa la respuesta. ¿Correcto? Uno no puede caer en esas cosas porque queda malo, si está en un juzgado nunca pregunta si no sabe qué le van a responder. Entonces eso tiene que tenerlo claro. Entonces no pidan exámenes que no saben qué hacer con ellos. Y los pacientes les van a llegar a decir, todo el tiempo no voy al médico, vengo a que me haga todos los exámenes. Uy, todos los exámenes como para qué. El paciente hace ejercicio, está sano, tiene 30 años, ¿sí? No tiene antecedentes, no han operado de nada, no hay antecedentes familiares. Uno eventualmente podría hacerlo unos de base, pero es que me gusta hacérmelo cada 6 meses. También tiene que aprender usted a capotear eso en la vida. La gente cree, yo hago consulta particular, a medicina prepagada y gente que paga cash. Pero creen que uno es empleado de ellos o esclavo porque pagan una consulta. Como yo tengo un carnet de preparar, yo no soy empleado de MedPlus. Yo tengo una adscripción a ellos para atenderles su país, yo no soy empleado de ellos. Puedo no querer atenderlo y no me puedo decir nada. Pero como ellos quieren su carnet de MedPlus, piensan que es que a uno le pagan por lo que se consigna allá. Entonces uno tiene que tener el criterio suficiente para decir, listo, yo le voy a hacer una consulta y si considero que tengo un examen, le voy a pedir eso en el examen. Obvio hay que tener cierta actitud de autoridad. Y yo apenas, mira, ellos vienen por todo, yo les pido 4 y le digo, vea, con esto vamos a saber bien lo que vamos a hacer. Del resto, es un tipo sano, con su tensión y su peso. Tenga cuidado con su vida, pero no es por exámenes como vamos a hacer medicina preventiva. Pero los pacientes piensan que la medicina preventiva son exámenes normales. Por eso no funciona.
En cambio, la diabetes gestacional sí tenemos que hacer esto mandatoriamente, porque la diabetes gestacional tiene consecuencias para la señora, para el bebé. En la primera visita prenatal a las 24 o 28 semanas de gestación, 6 a 12 semanas postparto, y lo que tienen diabetes gestacional previa, también de por vida controles para ver si se volvieron diabéticas o no, y eventualmente en las pacientes prediabéticas embarazadas podría utilizarse como medida profiláctica el uso de metformina, de la cual vamos a hablar más adelante. Esto vamos a dejarlo pasar porque no creo que esto tiene un programa establecido para el diagnóstico, pero me parece más importante el dato de la hemoglobina glicosilada. ¿A quién le vamos a hacer hemoglobina glicosilada de control? Los pacientes que ya tenemos como diabéticos o prediabéticos. Y le vamos a hacer 2 veces al año en los pacientes dentro de las metas o 4 veces al año que no están controlados. Yo tengo un diabético, le empecé tratamiento farmacológico o no farmacológico, o las dos cosas, y ya el control lo tengo con glicemia menor de 126 y con hemoglobina glicosilada menor de 6.5, lo voy a controlar 2 veces al año con hemoglobina glicosilada. Si no está bien controlado, 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. ¿Correcto? Y mire lo que el porcentaje, cómo está la glicemia comparada con la hemoglobina glicosilada, para que uno pueda hacer la inferencia mental. Pues el paciente le trae una hemoglobina glicosilada de 8. ¿Cuánto tiene? En promedio ha tenido 183 de glucosa en ayunas. Parece que está fuera de control. Por eso también es la importancia de la hemoglobina glicosilada como método de control, porque es lo que ocurre normalmente cuando se controla la glicemia en ayunas. El paciente el día anterior no come nada, ¿sí? Y se alista 2 días y no come nada de azúcar, no toma la guapanelita, no come platanillo, ni nada de esas cosas. Y obviamente llega con una glicemia, ganó el año, doctor, tengo 95, pero usted le sabe, le hacen hemoglobina glicosilada, ya le va a decir cómo es eso. Yo le explico al paciente, vea, este examen que usted me trae es una foto, yo lo que necesito es un video, y el video que es la hemoglobina glicosilada, que me dice qué ha pasado en estos 3 meses con usted. Y me ha pasado que se me lleve con una de 9, su promedio ha estado por encima de 200, está pésimamente controlado, y tengo que hacer medidas adicionales de tratamiento. Y entonces, cuando tenemos un paciente con una prediabetes, con factores de riesgo, ¿cómo hago yo con ese paciente? Va a ser diabético, porque hay una serie de cosas que van a dar, ¿sí me entiende? Si Neira no le pone las pilas, va a ser diabético. Porque ya tiene, ¿sí? Entonces tenemos que empezar desde ahora, para que no seamos diabéticos en el último. Yo también me incluyo, por eso menciono a Neira. Sí, yo tengo 102 de premio abdominal, yo ya clasifico a prediabético. ¿Sí? Entonces yo puedo hago. ¿Qué logramos hacer? Que el paciente pierda peso más o menos del 7%. ¿Cuánto es el 7% de los 50 kilos que tiene usted? ¿Cuántos kilos de tengo que hacer usted que pierda? A 3,5. ¿Cuánto es 7 por 5? Uy, no, pero que Cuando me toque comprar algo, le voy a pedirle grande. Bueno, el 7%, yo tengo un paciente con sobrepeso, ¿cierto? Tiene índice masa corporal de 27, ¿cierto? Y pesa 70 kilos, debe pesar 60, no voy a bajar a 60. Bajémosle 3.5 kilos en los próximos 3 meses. Porque es que bajar de peso es un gasto, es una complicadísima. Y si usted le pone al paciente una meta así de grande, y no le dicen que tiene que bajar 20 kilos en 3 meses, no la cumple nadie conservando su calidad de vida. Entonces pongámosle metas cortitas a poderlo felicitar a la persona y decirle que lo vaya con nosotros y irlo llevando en esa dirección.
Debe entonces bajar el peso y tener actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana. Y la semana que es 7 días, son 25 minutos diarios. Pero si es una semana de 5 días de lunes a viernes, son 150 por 5, 30 minutos diarios. Pero, eso es al principio, la gente que no hace ejercicio. Pero con todos estos atletas que hay aquí, uno le pregunta cuánto hace y lo lleva a la meta que queremos. En los pacientes obesos con sobrepeso, aparte de estas medidas, podemos, y son prediabéticos, aparte de esas medidas, podemos iniciar el fármaco con metformina, que ha ido perdiendo espacio con otros medicamentos. No, la metformina, en los últimos 50 años, en los últimos 30 años, se ha convertido en medicamento transversal a todos los tratamientos de la diabetes. Menos al insulino dependiente, porque ese no le sirve nada con insulina. Pero del resto, todos los pacientes diabéticos tenían metformina. Ahora ya han aparecido otros medicamentos que lentamente tienen más ventaja que la metformina y se están usando más. Pero lo vamos a ver más adelante. Pacientes obesos, muy obesos, deben ser remitidos a un programa de disminución de peso, ya sea nutricional, ya sea cirugía bariátrica, ya sea fármacos para la disminución de peso, consejería y seguimiento estrecho cada año. Imagínense, una glicemia de la si no es diabetes, usted una glicemia cada año. Y tamizaje y tratamiento de los factores de riesgo. De los factores de riesgo, obesidad. ¿Cuál es otro común entre todos los factores de riesgo para todos? El tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo. Es decir, la mala alimentación en este país es difícil curarla. Es complicado. La carne está como cuánto kilo. No, se toma chirrinchi todos los días. Hasta lo que hace daño esta carne. Entonces, tratar los factores de riesgo es lo primero. El primer tratamiento es baje de peso, deje de fumar, haga ejercicio. Doctor, ¿cómo bajo de peso? Que haga dieta. Pero bueno, en una familia trabajan 2 con el salario mínimo y son 8. Una comida para aquí, para la doctora, que entonces decirle usted qué come, qué se come en la casa. Venga, cambie ese poco de plátano por otra cosa menos pesada, llena de carbohidratos, no tome gaseoso, no tome agua panela, no endulce el café. Son cosas sencillas que es lo que hay que hacer. Si usted lo manda a la dietista y le dice 30 gramos de arroz, ¿cierto? 30 decilitros de sopa, medio plátano, eso no sirve. La gente no puede cumplir ese pedido en familia. Elimine ciertas cosas. Yo, por estrategia, todo hipertenso, todo diabético, la segunda consulta va con la señora. Eso sí, es así una ley. ¿Ah? Pues la amiga, la prima amiga más cercana. Entonces, los jóvenes no van a hacer eso. Dale para que entonces, si uno hace todo eso, el diabetes va a aparecer la diabetes más tarde. Eso no puede ser diabetes, una diabetes crónica, no grave, que va a aparecer y hay que crear una calidad de vida. Un tipo de ensayo, en dieta, con medicamentos, esto es complicado, son las complicaciones de la diabetes. Entonces, cada año uno hace la aparición, está dando calidad de vida a sus pacientes. La obesidad es el factor de riesgo que vamos a insistir siempre en. La pérdida de peso reduce la resistencia a la insulina. Todos los colombianos que van a vivir en sus latinos, pero vamos a que van a vivir en Estados Unidos vienen gordos. Por la dieta. Y nosotros hemos puesto gordos aquí, la obesidad es una epidemia, porque hemos cambiado los hábitos. Hemos cambiado hasta el lenguaje, que ya no decimos media 9, sino snack. Sí, así pasa. Si uno ve los letreros, ustedes una hamburguesería, Burger King. Todos vamos adquiriendo una serie de hábitos
y nos van cambiando nuestra estructura corporal. Esto que no necesariamente es mala que seamos más altos, eso no está mal, pero a costa de todo esto. Una pérdida de peso como esa del 7%, hay una mejoría significativa. Normalmente el tratamiento intensivo del estilo de vida es lo que produce, pero eso no lo puede hacer uno solo en una consulta de media hora. Ahí necesitamos la enfermera, la psicóloga, la trabajadora social, un equipo de salud que asesore al preparador físico para que ese paciente pueda cumplir esa mentalidad mucho mejor al paciente que hace un manejo integral, intensivo de pérdida de peso que al que no hace todo eso. Y la distribución de macronutrientes debería estar basada en la evaluación individual de la fórmula, de lo que los pacientes se comen. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son los requerimientos diarios de nosotros en calorías y quién nos da las calorías. ¿Cuántas calorías necesito en el día yo? ¿Cualquier individuo? Depende de qué. Se come como cuerpo paciente. Cuando no son como 2000 pues para uno. Pero Es que dependiendo. ¿Cuántas dice? Pues depende, profe, porque por mis Depende calorías del no son cuerpo las de más de ella. Por eso digo yo, ¿cuántas calorías por kilo de peso? No, ya. No, porque es que cuando me dicen 2000, digo 2000 para usted y para mí. Empezamos distintos, ¿no? Cada uno según su peso. Es decir, para la actividad diaria, vamos a asumir que todos ustedes apenas son estudiantes de medicina. ¿Cierto? El único ejercicio es doblar el codo, eso no gasta energía. ¿Cuántas calorías necesito yo para venir de mi casa aquí, asistir a clase, charlar con los amigos, sentarme ahí en la plaza y mamar gallo un rato? ¿Cuánto me gasto en calorías? Consumo eso. Normalmente uno consume, para no darle mucha vuelta, entre 25 y 30 kilocalorías por día, por kilo de peso. Pero un paciente de 100 kilos que gasta 2.500 kilocalorías. Y yo tengo que, para mantenerlo en el peso que tiene hoy día, si yo quisiera eso, mantenerlo en equilibrio como estoy en el organismo, le doy 2.500, él se gasta 2.500. Pero si yo le doy 2.500 y el hombre todo el día viendo Netflix, ¿cierto? No se gasta sino 100 para ir al baño. Él va empezando a acumular las calorías que no elimina, las va acumulando en forma de grasa y por eso lo va aumentando. Entonces yo lo que tengo que es tener un equilibrio negativo. Entonces, o hago una cosa, o le disminuyo el aporte de calorías, o le aumento el consumo de calorías en el ejercicio y en otras actividades. Pero para poder hacer eso tengo que saber cuántas calorías tiene mi comida. ¿Cuántas calorías tiene, por ejemplo, un gramo de proteína? Cuando usted va y se come una hamburguesa dobletea de 2 pisos. Pero se la come con pan. Y se la come con unas salsas un poquito dulces. Cada gramo de proteína nos aporta 3.4 kilocalorías. Cada gramo de carbohidratos nos aporta 3.6 kilocalorías, 3.64 kilocalorías. Y cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Entonces, esa es la base para que usted distribuya una dieta. Pero aquí no vamos a hacerlo, pero es lo que tienen que considerar, que tengo que limitar de mi ingesta. ¿Y cómo debe ser el balance de mi dieta? Normalmente, con un individuo sano como ustedes, ¿cierto? Normalmente el porcentaje de distribución de las calorías es 50% en carbohidratos, porque necesitamos energía, 30% en grasas y 20% en proteínas. Yo no creo, no, y yo tampoco me siento pues a ver, como hacen los otros, a ver cuántos gramos tiene proteínas esto, pero sí tenemos que tener más o menos una idea para saber qué le pedimos a nuestro paciente que no consume, ¿correcto? Entonces con eso, teniendo ya que nos puede hacer bajar de peso, que quiero decirle que es lo que debe comer, tengo unas metas de tratamiento en nuestros pacientes. Para adultos y adultas no gestantes, mantenerlo siempre en una hemoglobina glicosada menor de 7.
¿correcto? Ah, si lo podemos tener en 6.7 o en 6.5 o en 6.4, perfecto. Pero no se asusten, si está con tratamiento y llegó con 6.7 y Chamán dijo que era 6.5. Tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos, que no somos una máquina con el tornillo bien ajustado todo el tiempo, hay muchas cosas que nos afectan. Y que la glicemia preprandial esté entre 70 y 130. Entonces no vamos a asustarnos, porque el paciente diabético tiene 125 o tiene 135, no es susto. Entre 90 y 120 que nos estamos perfectos. Y postprandial menor de 180. Siempre tenemos que saber cuando tengan el examen cuánto, si es en ayunas o no, y cuánto es ayuno, cuánto debería estar uno en ayuno de no comer nada para hacer un examen de azúcar. 6-8 horas. 6 8 horas. De 6 a 8 horas. ¿Cuánto? ¿14? 14 horas. Mucho. 12. 8 horas. 8 horas. 8 horas. O sea que llegar a comer a la 1 de la mañana después de 6 polas, la glicemia le va a salir algo. Pero la glicemia en ayuno se incluye en las personas que, por ejemplo, tienen el hábito de no cenar. Digamos que solo almuerzan y no cenan ni nada. Se incluye con Debe influir. Se parece absurdo que uno vaya a no comer nada de 12 del día a 7 de la mañana. Todos los días. Normal. De mala. No es lo usual y sí debería afectar el ayuno. Mientras más tiempo usted esté en el ayuno, más bajita va a ser el azúcar. Y eso es lo que hacen algunos pacientes, no comen esa noche y llegan con su diploma de glicemia en 100, doctor, muy bien. Si uno no es suficientemente incisivo a preguntarle, bueno, sigue por lo menos. Pero resulta que si hubiera aguantado el ayuno de las 8 horas, no sería sino 100, sino 130, 135. Y entonces estas metas no son una camisa de fuerza. Somos seres humanos, nuestros pacientes son distintos uno de otro. En las gestantes, estas son las metas, en las que no tienen diabetes y las que tienen antecedentes de diabetes, estas son las metas que tenemos que tener para estas pacientes. Bueno, este es un adelanto, entonces vamos a pasarnos de esa diapositiva, porque esto va a estar ahí y deben revisarla, pero ahorita vamos a hablar de cada medicamento y sus dosis, entonces adelantarnos a todos esos símbolos no vale la pena. Pero este es un concepto que se utiliza mucho y que muchos de ustedes, algunas de las niñas, lo han calificado de hipoglicémico. Pero eso es una característica, es una enfermedad, es un trastorno metabólico que tiene unas características. Concentración de glucosa anormalmente baja en el plasma que expone al paciente a posibles daños. No hay un valor básico para decir que el paciente está hipoglicémico. Uno tiene pacientes con 65 de glicemia, que está por debajo del rango normal, pero que no tiene ningún síntoma. O sea que no hay un daño que le esté ocurriendo a ese paciente. Preocupante cuando está menor de 70, que es el rango crítico. Pero eso tiene que acompañarse de síntomas para ser hipoglicémico. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que a uno le da un mareíto, que desayunó a las 6 de la mañana y vino para clase y no había con qué comerse el snack. Y a las 11 de la mañana le hace una glucometría, le da un mareíto y le sale 65 la doctora de hipoglicemia. Y así se queda. Usted no puede comer, no puede comer motos, tiene que comerse veces al día. Y queda bautizada con hipoglicemia. Cuando el diagnóstico debe hacerse coherentemente. Normalmente, si el paciente tiene... Señor. Que para la pregunta, la causa de hipoglicemia podría ser un aumento en la producción de insulina, ¿no? Que a la larga podría conllevar a una diabetes. Es decir, no se aumenta la producción, sino que no tiene azúcar para bajar. Es decir, si yo estoy en ayuno y sigo produciendo la insulina normal, pues no tiene la glicemia mía es de 120 y me está produciendo insulina termina con hipoglicemia, pero no porque se aumente la producción, ¿cierto? Sino porque no está tomando glucosa. Por eso uno come,
Y uno cuando le va pasando la hora del almuerzo le va dando la pálida. Entonces, posiblemente un componente de hipoglicemia en eso. ¿Cómo tratamos el paciente hipoglicémico de verdad? El paciente que le hace uno un precinco con una lipotimia y usted da que como usted tiene 50 y está sudoroso y pálido, ese tiene una hipoglicemia. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en la casa? Le damos un bocadillo, un pedito de panela, ¿sí? Un dulce, 2 cucharadas de azúcar y con eso mejora rápidamente. Pero eso nos hace el diagnóstico, pero no hay que darle su dieta rica en azúcar por unos días para que se compense. Estas medidas son prácticamente hospitalarias, o sea que no empecemos a buscar glucagón en la casa para ponerle a los pacientes, para que no recibamos la producción de azúcar. ¿Cómo la clasificamos? El paciente es diabético. Que acabamos de hablar del paciente no diabético, cualquiera de nosotros. ¿Cierto? Considerado pragmática menor de 70 y no tiene diabetes. Si tiene diabetes y tiene menos de 70, pues está peor. La severa requiere asistencia a otra persona para administrar activamente carbohidratos o tomar otras cosas. Si está en el hospital, ¿qué es lo que uno ve? Tenganlo presente. Esto ya es experiencia, esto ya es de la vida, casos de la vida real. El abuelito que vive con sus 2 hijas, pero las 2 trabajan y es diabético, pero ya no estamos quedando segatones y tiene que tomarse el medicamento, una sulfonilurea, por ejemplo, a las 7 de la noche, o la metformina, y no se toma la metformina, que no se toma la sulfonilurea, que baja mucho el azúcar. Porque si no la producción hace hipoglicemia, se acuesta a dormir. Las chicas llegan de trabajar, mi papi está dormido, lo despertemos. Al otro día se van a trabajar y vuelven al mediodía y sigue dormido. Se lo llevan para el hospital, glucosa 40. Eso es un caso usual. Siempre es peor la hipoglicemia que la hiperglicemia. Si el paciente tiene 200, no es mate en la cabeza, no está atrás, lo pueden saber. Esto es una diabetes, vamos a ver. Pues si el paciente le llega con 40, eso es una emergencia. Porque es que el cerebro vive del azúcar. La hipoglicemia deja secuelas. Usted puede hacer una lipotimia, un síncope, un fallo en la perfusión cerebral por un todo. Entonces ese va a requerir, y a veces en el hospital, fíjate que estamos en el hospital de nivel 3 y nivel 4, hay una especie de inercia. Entonces el paciente tiene formulada insulina NPH a las 8 de la mañana 20 unidades y a las 4 de la tarde otras 20 unidades. Y la auxiliaridad. Alguien ha estado hospitalizado, ha venido a visitar enfermos, de repente le dan una comida fría, fea. Si el paciente diabético insípida, envuelta ahí en unos milipenes, es terrible. Entonces el paciente no come, o medio prueba la comida. Y a las 4 le clavan otras 20 unidades de insulina. Al otro día tiene hipoglicemia. A ese hay que tratarlo, hay que ponerle glucosa, hay que ponerle todo lo demás. Si la documentamos, la recuperamos con destroza inyectable. La cirugía bariátrica, eso es otro de los que vamos a hablar al final. ¿Qué es importante? Todo diabético que usted diagnostique. La diabetes tiene un componente de compromiso autoinmune. Eso lo hace a uno más por el daño vascular, por el daño de la membrana, nos hace más propenso a que las infecciones sean un poquito más graves y más serias y a la adquisición de este tipo de bacterias distintas de otros pacientes inmunocomprometidos. Hay que vacunar todos los años al diabetes para influenza. Y hay que vacunar para neumonía cada 5 años, obligatoriamente. ¿Sí? Cada 5 años. Y en Colombia está marcado que los epocosos, los de EPOC, también tienen que vacunarse contra influenza cada año y contra el neumococo cada 5 años, obligatoriamente. Para hepatitis B, a los que no han sido vacunados diabéticos, que tengan entre 19 y 60 años, sin vacuna de hepatitis, hay que vacunarlos. Aparte de todas las otras medidas que tenemos que tomar para prevención. Es la hipoglicemia que no nos interesa tanto hoy. Y estos son los objetivos generales. Recuerden que hablamos de factores de riesgo y de comorbilidad. Entonces el diabético no solamente es tratar de la diabetes, hay que tratar de las comorbilidades.
Entonces hay que tratarle el colesterol, hay que tratar los triglicéridos, la presión arterial, el peso y el perímetro abdominal. ¿Y cuáles son las metas de uno? Hemoglobina glicosilada menor de 7, glicemia basal, lo que dijimos, postprandial, lo que dijimos, colesterol total menor de 80 y 185, LDL, que es el colesterol más aterogénico, dentro de 8 días, no semanas hablaremos de lipidemia, triglicéridos, colesterol exceso, la presión arterial. La vez pasada, miren que ahí dice 140-80, pero ya pasó de moda. ¿Cuánto dijimos la vez pasada? 130, 50, 80. 130, 80 en el diabetes. Correcto. Y dentro de, por ustedes terminen la carrera, será 120, 115, 75. Índice de masa corporal menor de 25 y perímetro abdominal menor de 80 en las mujeres y 94 en los hombres, que fue lo que queremos lograr. Y aquí ya entramos a hablar de los medicamentos, por el cual hablaremos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a empezar por ahí esta noche. Apenas llegue el envío a Mafe, la guía jalada para el camino de la guía de que va a ser esto es mencionar los nombres.